Dios les bendiga a todos. Para mí es la primera vez que traigo una reflexión de la palabra de Dios. No es lo mismo enseñar de un tema que ya está definido que buscar un tema y estudiarlo. Es bien totalmente diferente. Antes de comenzar con la enseñanza en esta noche, con el tema, quiero contar algo que me pasó a principio de año. Estaba yo visitando a nuestros padres, a mis padres, y mientras yo estaba hablando con mi querida madre, entró mi padre y me saludó y me dijo estas palabras: Gardo, busca primero a Dios. Gardo, busca primero a Dios. Nuestros pastores, incluyendo al pastor Pepito y el pastor Erario, han enfatizado en que cada uno de nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estaré en esta enseñanza formulando algunas preguntas. Pero antes de empezar a formular estas preguntas, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar Mateo 6, el versículo Mateo 6, los versículos del 25 al 34. Y dice así: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tema en esta noche le hago referencia a ese versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También voy a leer el 34 y dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán. Voy a formular la siguiente pregunta y dice así: ¿cuántos de nosotros tenemos prioridades? ¿Cuántos de nosotros tenemos prioridades? La mayoría de nosotros tenemos prioridades en nuestras vidas. Se supone que nadie puede hacer muchas tareas a la vez. Eso se supone. Debemos establecer un orden de prioridades en nuestras vidas para poder llevarlas a cabo de manera satisfactoria. Y la principal razón por la que no podemos vivir sin prioridades en nuestras vidas es porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y eso lo vemos en cuando Dios está creando los cielos y la tierra. Dios posiblemente, posiblemente con su poder, pudo haber hecho la tierra y todo lo que la creación en un solo día. Sin embargo, no lo hizo así, sino que estableció un orden en toda la creación. Así que nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y eso lo vemos en Génesis 1. El Dios al cual nosotros le servimos el Dios al cual nosotros le servimos y adoramos enseña en su palabra lo siguiente. En 1 Corintios nos dice en el 14:40: pero hágase todo decente y con orden, dando a entender que su esencia tiene prioridades. En su esencia Dios es un Dios de prioridades. Dios se complace en la decencia, en el orden, y se pone como modelo a seguir. Dicho esto, formulo otra pregunta y estaré formulando varias preguntas en esta noche. Y es la siguiente pregunta. Estas prioridades que cada uno de nosotros tenemos, ¿están antes que Dios? Vuelvo a repetir, estas prioridades que cada uno de nosotros tenemos, ¿están antes que Dios? Lo formulo de otra manera. ¿En qué lugar nosotros tenemos a nuestro Dios en nuestras vidas? Nuestras prioridades dicen mucho sobre qué tipo de persona nosotros somos. Y a Dios le interesa que todos los hombres y mujeres vivan con prioridades correctas. Todos vivimos conforme a prioridades, pero eso no significa que tengamos prioridades correctas. Y al Dios ser un Dios de orden y nosotros ser creados a imagen y semejanza, debemos seguir su ejemplo. Amén.
¿Cuál es, según el Señor Jesucristo, la principal prioridad de los hijos de Dios? Esto lo podemos encontrar en Mateo 6:33. Mateo 6:33, que fue una de las lecturas que dimos, que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la PDT dice lo siguiente: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesita. Y más adelante voy a entrar a definir qué es el reino de Dios, qué es su justicia y cuáles son estas cosas que Dios, al buscar su reino, nos las va a dar. Y antes de comenzar con la discusión de ese texto, Jesús hace un énfasis en el versículo 25 de Mateo 6:25. Y dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, y por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y voy a hacer un paréntesis para hablar de lo que es el afán. Para hablar de lo que es del afán. El afán se refiere a una preocupación excesiva por las necesidades materiales y las preocupaciones en nuestra vida. Y es bien interesante que el afán es presentado como un obstáculo para confiar en Dios y vivir una vida centrada en su voluntad. Y es bien interesante otra de las definiciones que busqué, y dice que el afán significa respirar con dificultad. Respirar sin dificultad. Y Jesús nos exhorta a todos nosotros, sus seguidores, a no preocuparse por las necesidades básicas, como lo es la comida, como lo es la ropa, como lo es el futuro y las vestimentas. En lugar de eso, Él insta a confiar en Dios y que le busquemos. Que busquemos primero su reino y su justicia. Jesús enfatiza que el afán no tiene ningún beneficio en nuestras vidas y que Dios cuida de sus hijos y provee todas sus necesidades. Actualmente, por lo menos yo, estamos viviendo en unos tiempos demasiado acelerados, donde el sistema al cual estamos viviendo está hecho para que todos nosotros vivamos un tiempo con ansiedad, tiempo con vidas afanadas totalmente. Otras veces nosotros mismos lo provocamos. ¿Por qué digo esto? Porque invertimos el tiempo, no utilizamos el tiempo correctamente en nuestras vidas. Y a veces tenemos prioridades y nos ponemos prioridades y a veces no podemos cumplirlas y nos afanamos porque le dedicamos tiempo a cosas que no le sacamos provecho. Por ejemplo, las redes sociales. Y no digo que las redes sociales son malas, sino que a veces estamos mucho tiempo invirtiendo en cosas que realmente no nos ayuda a la vida espiritual de cada uno de nosotros, sino que nos aleja
de las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Di un ejemplo que utilizamos el tiempo incorrectamente. En Mateo 24:22 dice lo siguiente: adicional a que no utilizamos el tiempo incorrecto, Mateo 24:22 nos enfatiza: y si en aquellos días no fuese acortado, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos finales. Y aún así la Biblia nos enfatiza que los últimos días van a ser acortados. Y si a eso nosotros utilizamos el tiempo en cosas que no le sacamos provecho, más aún cuando vamos a las prioridades que tenemos en nuestras vidas, nos vamos a sentir todavía más afanados. Y Dios en su palabra nos aconseja aprovechar bien el tiempo en las cosas de arriba. Y leo para confirmar esto en Efesios 5 del 15 al 17, que dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos está diciendo, Dios no está diciendo que nos va a quitar el afán. Dios está diciendo en su palabra que esa carga la va a minimizar. ¿Y por qué digo esto? Porque Mateo 34 dice lo siguiente: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Quiere decir, y sigue diciendo, basta cada día con su propio afán. Dios no nos va a quitar el afán, pero va a aligerar nuestra carga. Cuando nosotros busquemos primero el reino de Dios y su justicia, va a suceder eso, porque en este versículo nos dice que cada día traerá su propio afán. Todos los días van a traer algo a nuestras vidas que vamos a tener que manejar. Que vamos a tener que manejar. Gloria a Dios. Yo, buscando esta definición de afán, encontré un estudio que se hizo en un instituto de atención psiquiátrica del Hospital del Mar de Barcelona. Y los médicos creen que desde hace tiempo existe una relación entre la ansiedad y las diversas enfermedades orgánicas. Y en este estudio se confirmó que sufrir trastornos de ansiedad se asocia con padecer enfermedades orgánicas. Y dentro de esas enfermedades orgánicas está la alergia en el cuerpo del ser humano. Dice que también hay cardiopatías
hipertensión y enfermedades osteomusculares. Quiere decir que el afán no es provechoso para el ser humano. Ahora, entrando directamente a la discusión del texto, Jesús en el Sermón del Monte dijo que buscáramos primero el reino de Dios. Y esto me lleva a definir lo que es un reino y me llega a definir lo que es la justicia de Dios. Y vamos a entrar ahora en algunas definiciones que busqué en relación al reino de Dios y a la justicia de Dios. En el diccionario tradicional dice que es un estado cuya organización política es una monarquía. Se refiere a que es gobernada por un rey. Ese reino se refiere que es gobernada por un rey. Hay otra definición que dice conjunto de diputados o procuradores que con poderes del reino lo representa o habla en su nombre. Y eso es similar a lo que hay en Puerto Rico. Ahora, bíblicamente, ¿qué es el reino de Dios? Un reino es un territorio, como dije anteriormente, que es gobernado por un rey. Y Dios es nuestro rey. Dios, el creador de todas las cosas, es creador de todas las cosas, así que su reino se extiende por todo el mundo. Dios creó los cielos y la tierra. Esto manifiesta que el reino de Dios está donde quiera. Incluso el infierno se tiene que sujetar a Dios. También hay otras definiciones que busqué y dice que el reino de Dios es una realidad en la que Dios reina sobre todas las cosas con amor, con justicia y con poder. No se trata de un lugar físico ni una organización humana, sino una relación dinámica entre el Creador Dios y su creación. Buscar el reino de Dios significa anhelar y buscar su presencia y el poder en nuestras vidas. Aunque Jesucristo va a venir en algún momento a reinar físicamente aquí en la tierra. Y reinaremos con Él por toda la eternidad. Y estaremos 1000 años reinando con Él aquí, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido del Eterno, y nos hizo coherederos junto con Él. Amén. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Quiero recalcar que la justicia de Dios es perfecta. Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios es justo. Pues la justicia siempre está latente sobre nuestras vidas, y aunque a través de su palabra y el sacrificio de Jesús en la cruz somos justificados y tenidos por justos ante Dios por su gracia. A veces nosotros como cristianos no internalizamos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos ve en Cristo Jesús. Sabemos que nosotros diariamente cometemos errores y a veces entramos en un espíritu de condenación. Y si nosotros sabemos y nos arraigamos a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que Dios nos ve en Él, nunca más
estaremos en condenación. Amén. Algo bien interesante, que en nuestro país, la justicia de nuestro país, las leyes que se hicieron, hay un sinnúmero de agencias que se dedican a dictar la justicia de nuestro país. Por ejemplo, hay jueces, está la policía, hay abogados. Y la justicia en lo natural no es perfecta, pero Dios nos juzga y nos va a juzgar basado en su palabra. A veces nosotros o la gente no entiende y ven a un Dios como que juzga a la humanidad, como castigador. Y Dios no es una persona, un Dios que juzga a la humanidad de la manera en que a veces nosotros pensamos. Dios es amor, Dios es misericordioso. La palabra dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. También dice que la misericordia de Dios es continua. Y pues en el Edén, Dios le dio un mandato a Adán, le dio un mandato a Eva, que no comieran de ese fruto. ¿Y qué pasó? Ellos comieron. Ya Dios le había dado un mandato. Y Dios juzgó a Adán y juzgó a la humanidad basado en el mandato que dictó. Muchas de las cosas que suceden en el mundo están provocadas por el mismo hombre, no por Dios. Dios permite, pero no es por Dios. Dice lo siguiente, seguimos en la justicia. Buscar la justicia de Dios significa vivir una vida que refleje los principios de Dios. Los principios de Dios. Las motivaciones del corazón importan muchísimo. Y si ponemos a Dios primero en nuestras vidas, sinceramente podremos encontrar su justicia. Los justos son aquellos que mantienen relaciones correctas con Dios y con todas las personas alrededor de ella. Por medio del Espíritu Santo se debe encontrar o procurar obedecer los mandamientos de Cristo, tener justicia, tener su justicia, permanecer separados del mundo y manifestar el amor a otros. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Significa vivir en ese arrepentimiento continuo del pecado y llevar un tipo de estilo de vida sincero, de corazón y dedicado a Dios. Dedicado a Dios que Jesús ha estado describiendo durante este pasaje. A cambio, Dios nos dará lo que realmente necesitamos para cumplir su voluntad. Tenemos que buscar las cosas de Dios como prioridad en nuestras vidas, sobre todas las cosas del mundo. En otras palabras, debemos poner prioridades en nuestra vida. Y Dios nos está llamando esta noche a que lo pongamos primero a Él. Las prioridades deben ser las cosas de Dios, su reino y su justicia. Y básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente
en el reino de Dios. ¿Y qué es inherente? Es aquello que constituye una característica inseparable. Quiere decir que la salvación es inherente al reino de Dios, está entrelazado. Y por último, formulo otra pregunta. ¿Significa esto que debemos descuidar los deberes cotidianos y lógicos que ayudan a mantener nuestra vida? De ninguna manera. Pero para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a estas prioridades. Si cuidamos los asuntos de Dios con una prioridad, buscando su salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo las nuevas del reino con otros, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como prometió. Y si ese es el arreglo, ¿dónde queda toda preocupación? ¿Qué cosas os serán añadidas? Todas las necesidades básicas que nosotros necesitamos. Y esto se ha sacado de contexto y han puesto las riquezas. Mucha gente ha puesto la riqueza como que Dios nos va a dar todas las riquezas del mundo. Y a eso no se refiere. Se refiere a todas nuestras necesidades básicas, como es la comida, la bebida, la vestimenta. Si le damos primero a Él, Dios está comprometido para suplir todas nuestras necesidades. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Tenemos que intimar con nuestro Dios en oración, en ayuno, en la búsqueda de la palabra. Y una vez que nosotros hagamos eso, Dios quiere, como dije en una ocasión en una de las clases, que lo contengamos y lo expresemos. Y de la única forma que nosotros vamos a hacer eso es buscándole primeramente, teniendo comunión con Él. Y para esto tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. La gloria para Dios, para el Eterno. Fue mi primera vez. No fue tan fácil. Y la gloria para Dios y para Jesucristo. Dios les bendiga.